Muy buenas tardes, amigos y amigas de Iberoamérica. Es un placer saludarlo. Claro, buenas tardes en América Latina, pero muy buenas noches allá en Europa. El frío sigue tocando las puertas en varios países de nuestra región, así que pues hay que tener mucho cuidado con las enfermedades. Es un gusto saludarte, Ana Cris, esta tarde, noche, pues de miércoles, mitad de semana. Gracias, Omar, el gusto es mío y sobre todo de agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos en esta emisión de miércoles 31 de enero del 2018, terminando este primer mes del año. Vamos a dar inicio con la información. El líder separatista Carles Puigdemont acepta que su investidura como presidente de Cataluña es poco probable. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, centra su primer informe en migración. Galardonan a Jorge Volpi con el Premio Alfaguara. En el espacio educativo y cultural iberoamericano conoceremos la planificación urbana en pro de la conservación del medio ambiente desde la ciudad de Valparaíso. Y en los deportes, hoy conoceremos al último invitado a la Serie del Caribe 2018. Ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dirigió su primer discurso sobre el Estado de la Unión, el más largo de todos los que han habido en la larga historia de los Estados Unidos. Habló de diversos temas con relevancia para Latinoamérica. Uno de los temas centrales del discurso del presidente Trump fue la migración. Reiteró su intención de reforzar la seguridad fronteriza. That means building a great wall on the southern border, and it means hiring more heroes like CJ to keep our communities safe. Crucially, our plan closes the terrible loopholes exploited by criminals and terrorists to enter our country. En ese sentido, condicionó la legalización de 1.8 millones de soñadores, de migrantes que llegaron desde la infancia a la Unión Americana a recibir los fondos para construir el muro. El presidente Trump también habló de su combate a naciones que, en su opinión, no respetan los derechos humanos. I am asking Congress to address the fundamental flaws in the terrible Iran nuclear deal. My administration has also imposed tough sanctions on the communist and socialist dictatorships in Cuba and Venezuela. But no regime has oppressed its own citizens more totally or brutally than the cruel dictatorship in North Korea. Asimismo, el mandatario estadounidense ordenó la continuidad de la prisión de Guantánamo. Esto, dijo, para endurecer el combate en contra del terrorismo. To re-examine our military detention policy and to keep open the detention facilities in Guantanamo Bay. I am asking Congress to ensure that in the fight against ISIS and Al-Qaeda, we continue to have all necessary power to detain terrorists wherever we chase them down, wherever we find them. And in many cases, for them, it will now be Guantanamo Bay. Aunque no se refirió en concreto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye a México y Canadá, el presidente Trump aseguró que los acuerdos comerciales que representen un déficit a su país dejarán de existir. Para Iberoamérica al Día, Rodolfo Hernández. El congresista demócrata Joe Kennedy, sobrino nieto del expresidente John F. Kennedy, fue el encargado de responder a este mensaje de Donald Trump. En su discurso resaltó el apoyo que ofreció a los soñadores o dreamers. To all the dreamers out there watching tonight, let me be absolutely clear. Ustedes son parte de nuestra historia. Vamos a luchar por ustedes. Y no nos vamos a alejar. También tuvo oportunidad de responder la delegada por Virginia, Elizabeth Guzmán, una mujer de origen peruano que rechazó las políticas del mandatario estadounidense. En su primer año de mandato, ha impulsado una agenda sombría y extremista que estropea nuestros valores nacionales y que arriesga la seguridad nacional. Las familias inmigrantes que le han dado nueva vida al sueño americano a través de su trabajo arduo y la creencia en los valores estadounidenses están enfrentando la incertidumbre, la ansiedad y el terror bajo el presidente Trump.
Todo esto anoche, pero ya esta mañana la líder de los demócratas en la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi, se refirió así al primer informe del presidente Trump. It was dangerous what he said last night, and it has instilled fear, as I say over and over. What he is doing brings tears to the eyes of the Statue of Liberty and instills fear in the hearts of people who are concerned about it. Para darnos más detalles, es un gusto platicar nuevamente. Nos enlazamos hasta Washington con José López Zamorano, él es corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Pues un discurso hasta cierto punto esperado, mi estimado José, en el sentido de que pues tocó temas ya delineados que ha venido diciendo a lo largo de su primer año de gobierno. Pero ¿a ti qué te pareció? ¿Cuáles fueron los elementos que tú destacarías en este esperado mensaje hacia la gente de los Estados Unidos principalmente? Y bueno, y por supuesto todo el mundo atento a lo que decía. Así es, Omar, buenas tardes. Sí, tienes razón, no hubo grandes sorpresas, los temas de su mensaje eran esperados, el tema de migración, el tema de los logros, finalmente su primer aniversario y tenía algunas cosas de qué presumir en materia de creación de empleo, reducción del desempleo. Sin embargo, la gran paradoja fue que este discurso fue vendido por la Casa Blanca, técnicamente como un discurso de conciliación y de unificación. Y por las primeras reacciones que tenemos aquí, tanto de los activistas como de los legisladores demócratas, especialmente de la comunidad de inmigrantes, es que no estuvo muy cerca de ser un discurso conciliador, no necesariamente por el tono, porque él habló en términos muy conciliadores, de acercamiento, de buscar acuerdos, de trabajar conjuntamente, sino por el contenido de sus políticas, específicamente en el tema de la migración. Fue una reafirmación de esta línea dura de algunos de sus colaboradores que buscan justamente canjear, esa sería la palabra, canjear el futuro de 690,000 Dreamers, y en este caso expandirlo a 1.8 millones de potenciales, aunque no todo el mundo tiene claro de dónde sacó la cifra, a cambio del dinero para el muro, de terminar con la migración legal y también con la lotería de visas. Por lo pronto, esa propuesta no parece que tener tracción en la Cámara de Representantes ni en el Senado, porque está opuesta tanto por demócratas que creen que no se debe terminar con la migración legal, limitar la reunificación de familias solamente a cónyuges o hijos menores de edad, y también por parte de los republicanos que creen que esta concesión, entre comillas, que quiere dar a los Dreamers es equivalente a una amnistía y por lo tanto no están listos para apoyarla. ¿Por qué es importante? Porque estamos nuevamente con un plazo que vence el 8 de febrero para lograr un acuerdo presupuestal. Si no hay un acuerdo, se va a paralizar el gobierno federal y nuevamente el discurso del presidente complica las cosas porque no abre una ruta de conciliación. Estamos viendo que hay esfuerzos en el Congreso por parte de demócratas y republicanos de presentar propuestas alternativas y sin embargo lo que tenemos en este momento, un día después del mensaje del presidente, es una incertidumbre total, un horizonte lleno de nubarrones porque no está claro ni en el tema de migración, ni en el tema del presupuesto, ni en el tema de apoyo a las Fuerzas Armadas, si va a haber un acuerdo posible y no se avanzó ni un solo centímetro. Además, todo esto ensombrecido por esta gran polémica que hay en este momento sobre la intención de los republicanos, de la Cámara Baja y del Senado y de la propia Casa Blanca de divulgar este memorando donde supuestamente se pone en entredicho la honestidad del FBI y del Departamento de Justicia en relación con la investigación de Rusia, que por cierto fue uno de los grandes temas ausentes del mensaje presidencial. Así que el panorama político sigue muy enrarecido, no se despejó por nada a través de este mensaje del presidente y seguimos nuevamente con la intensa polarización política aquí en la capital de los Estados Unidos. José, me da muchísimo gusto saludarte como siempre. Yo quisiera preguntarte cómo han tomado los medios y, digamos, la sociedad civil en general este mensaje. Hemos visto pues un ejercicio bastante peculiar de los medios durante la administración de Donald Trump, muy críticos, haciendo parodia del presidente. ¿Cómo has visto la recepción? ¿Cuáles son los momentos que han destacado más? Sí, definitivamente la polarización de la que hablamos en la esfera política no solamente es en la esfera política, también obviamente a nivel mediático, en el mundo del entretenimiento, de la farándula. El país realmente muestra divisiones muy profundas y muchos creen que el presidente ha sido un factor fundamental en profundizar esas diferencias que ya existían. Probablemente no las creó, pero sí las ha profundizado, ganándose todas esas controversias innecesarias a través
de su cuenta de Twitter. Evidentemente, la principal centro de polémica ha sido esta gran paradoja que existe entre lo que el presidente presuntamente quiere hacer y dice que quiere hacer con lo que son sus acciones. Especialmente llamó mucho la atención esta insistencia en una falacia fundamental, la idea de que los inmigrantes están asociados con tasas elevadas de criminalidad e incluso con terrorismo, cuando todos sabemos que todos los estudios serios, profesionales, independientes demuestran que las tasas de criminalidad entre los inmigrantes son menores que entre los ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, cuando partes de un elemento fundamental de deshonestidad intelectual para fundamentar básicamente lo que son tus promesas de campaña, ahí empiezan los problemas. Y esta idea de tratar de hacer un canje político de temas que son solamente del gusto de la ultraderecha de Estados Unidos, como es este recorte a la migración legal, que ha sido una pieza clave del sistema migratorio de Estados Unidos, la unificación de familias, de perseguidos, de vulnerables, obviamente tiene muy insatisfechos a todas las fuerzas políticas, a los activistas, a los artistas, muchos de los cuales, como usted y yo sabemos, comulgan con causas progresistas más que conservadoras, especialmente porque el Partido Republicano siempre se presenta como el partido de los valores familiares y está hablando de deportaciones, de arrestos, de separar familias, de no permitir que los propios ciudadanos de Estados Unidos traigan a sus padres, con falacias como el hecho de que puede uno traer un número indefinido, ilimitado de familiares de Estados Unidos, lo cual obviamente no es verdad. Entonces, obviamente este clima que mencionaba de enrarecido se está reflejando en los medios, se está reflejando y probablemente lo vamos a ver reflejado en los comediantes esta noche, en el primer día después del mensaje del Estado de Unión, porque obviamente ha provocado mucha polémica y especialmente llamó mucho la atención la respuesta del demócrata Joe Kennedy, tercero, sí, porque yo creo que dejó muy en claro lo que es la dinámica de la Casa Blanca, diciendo que claramente lo que los republicanos están haciendo es un juego de suma cero, la idea de que para que alguien esté bien, alguien tiene que estar mal. claro. Si yo le doy a los Dreamers algo es porque le estoy quitando a una persona, si le quiero dar a las Fuerzas Armadas le tengo que quitar a esa persona, o sea, esta idea de que no es posible buscar un balance, equilibrio del gasto público, de lo que son los valores, los principios de este país, ha de alguna manera llamado mucho la atención, ha tocado varias fibras sensibles, porque básicamente lo que está ocurriendo con estas políticas presidenciales es profundizar las divisiones que hay en este país, raciales, étnicas, económicas, y obviamente pues ese no es nadie esperaba que esa fuera la manera de celebrar el primer aniversario de la presidenta Sheinbaum. Pues ahí está, muy importante y trascendental lo que nos acabas de comentar, José López Zamorano, tú que estás pues en este centro del mundo llamado Washington, precisamente donde está la Casa Blanca, donde se dio ayer este discurso. Te agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias a los dos, buenas tardes. Excelente día. Y en República Dominicana continúan las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela para lograr la paz y así pues la estabilidad de la nación bolivariana. Jorge Rodríguez, el jefe de la delegación del gobierno venezolano, anunció que faltan por concretar 2 puntos de la agenda. Hay una tremenda disposición por parte de los sectores del gobierno del presidente Nicolás Maduro y el sector correspondiente a la parte de la oposición que está hoy aquí en la mesa de diálogo. No hemos escatimado ningún tipo de tiempo, no hemos escatimado ningún tipo de propuestas novedosas para llevar a todo el pueblo de Venezuela y al mundo la noticia, la buena nueva de que hemos logrado un acuerdo. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aseguró que Estados Unidos presiona a la oposición para que rechace un acuerdo con su gobierno y así sabotear las elecciones presidenciales. Tengo datos, tengo pruebas concretas de cómo desde el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos están presionando a toda la oposición venezolana para que no firme el acuerdo conversado y preacordado. La Unión Europea propuso aumentar el ingreso de carne bovina procedente de los países que integran el Mercosur Común del Sur, es decir, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Esto como un gesto para destrabar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre ambos bloques. La oferta consiste en ampliar el acceso de 70.000 a 99.000 toneladas anuales. La Unión Europea espera que con ello se aliente al Mercosur a abrir su mercado de productos lácteos y automóviles, así como a permitir que empresas europeas participen en licitaciones públicas.
Y la cadena española Telecinco divulgó una serie de mensajes de texto en los que el expresidente catalán Carles Puigdemont reconoce que el proceso independentista está derrotado. Agrega que fue sacrificado por los suyos y que espera que los exconsejeros presos en Madrid puedan recobrar su libertad. El líder independentista reconoció hoy la veracidad de estos mensajes, dijo que es un ser humano y que hay momentos en los que duda, pero que sigue siendo el presidente de Cataluña y que no declinará en su lucha. La vicepresidenta del Gobierno Central, Soraya Sáenz de Santa María, exhortó al bloque secesionista a que reconozcan su derrota. Yo creo que ha llegado el momento en que se asuma públicamente lo que se ha dicho muchas veces y por muchos en privado. Me preguntaba por el señor Torrent. Creo que el señor Torrent tiene que abrir una nueva ronda de contactos para salvar la situación que ha generado el señor Puigdemont. Por su parte, la diputada Inés Arrimadas pidió a los independentistas ya no seguir engañando a la sociedad catalana. El procés es una gran farsa y lo que se dicen en privado no tiene nada que ver a lo que venden al público en abierto, ¿no? Y por tanto me parece que llega la hora de la verdad y llega la hora de que digan la verdad a su propia gente. Ya hace unos momentos el rey Felipe VI recibió a todos los embajadores acreditados en España y les agradeció el apoyo que le brindaron a su país frente al desafío independentista catalán. Les quiero agradecer el apoyo sin fisuras que la comunidad internacional ha ofrecido a España ante la más grave crisis que hemos debido afrontar en nuestra historia reciente. Una crisis que ha puesto a prueba valores y principios que no son solo españoles, sino europeos y universales. El valor de la convivencia y la concordia en la diversidad. Y el escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, participó en el foro España en Europa, en donde habló del fenómeno del nacionalismo y su repercusión en Cataluña. Yo viví, como tú sabes, en Barcelona 5 años, en una época en que prácticamente el nacionalismo no existía. Bueno, todo eso cambia. ¿Por qué? Cambia porque hay una política, claramente, de los gobiernos autónomos catalanes, un adoctrinamiento sistemático en los que se inculca una realidad histórica totalmente ficticia. Ahora, de eso se puede sacar una conclusión más bien optimista. Si eso se puede construir, también se puede deconstruir. También se puede. Y bueno, vámonos a otros temas. Este miércoles se pudieron observar 4 fenómenos en la luna. Un eclipse, la luna roja, la superluna y la luna de sangre, algo que no ocurría desde hace más de 150 años. Nadie de los que en este momento habitamos lo pudo ver. Para hablarnos de estos fenómenos, agradecemos que nos tome la llamada el doctor Arturo Montiel, él es de la Universidad del Tepeyac de México. Muy buenas tardes, es un placer saludarlo. Hola, buenas tardes desde México. La primera pregunta es si este fenómeno se sigue dando, ya terminó este eclipse y pues ¿qué significa para la ciencia poder apreciar ya con nuevas tecnologías, con nuevos telescopios, por supuesto, en fin, una serie de características que nos permiten apreciar estos fenómenos? Bueno, el eclipse terminó a las 10 horas, hora de México, ahora son más de las 3 de la tarde, así que ya pasaron varias horas. La totalidad del eclipse no fue visible en México, pero sí la parcialidad, así que pudimos apreciar más o menos de las 6 a las 7 de la mañana, 1 hora, el eclipse en una muy buena intensidad, porque se pone la luna de un color un tanto rojizo, eso se dice que es una luna de sangre, lo de azul porque son 2 lunas llenas en el mes de enero, es una casualidad que tengamos 2 lunas llenas en un mes, no es fácil porque el periodo sinódico de la luna es de 29.5 días, así que esto fue algo muy agradable. Y además la luna la teníamos en perigeo, esto es más cerca de la Tierra, lo que hacía verse un 14% más grande. Los estudios que nosotros estamos realizando acá en México van más a la historia, a nuestro pasado, porque los sabios del México antiguo tuvieron una erudición tal que podían predecir con una certidumbre del 55% cuándo podía suceder un eclipse.
Esto es como las más grandes civilizaciones de la antigüedad. Entonces nos emplazamos en la zona arqueológica de Tula, en el centro de México, en el estado de Hidalgo, donde tenemos un monumento excepcional, que son los atlantes, del periodo posclásico, esto es hace unos 1000 años más o menos, y desde estos templos que también funcionaban para registrar el tiempo en el paisaje, pues nos dimos a la tarea de observar este fenómeno astronómico, pero nuestro interés, por lo menos el de su servidor y colaboradores, apunta más al pasado, al estudio de cómo las culturas prehispánicas podían predecir con cierta certidumbre los eclipses, basándose en un registro que hicieron durante cientos de años de cada cuándo sucedía, ya fuera un eclipse de sol o luna, llegando a una erudición en escritura, como la tenemos en el Códice de Dresde, un códice maya, también de hace 1000 años, donde vienen unas tablas con el valor del número 177, que corresponde al periodo o número de días que sucede entre un eclipse o otro. Entonces esto pues nos tiene maravillados, y además la cuestión estética, y un punto muy importante que me gustaría comentar, que es concientizar a la ciudadanía, no nada más de México, sino de todo el mundo, a evitar la contaminación lumínica. Claro. Cada día estos fenómenos son más difíciles de apreciar por la contaminación de luz en la atmósfera. Doctor, pues muchísimas gracias por este increíble panorama que nos muestra. Como bien lo menciona, pues este tipo de fenómenos nos permiten conectarnos con nuestros ancestros y también con la ciencia y la tecnología y el futuro que también está en el espacio. Un excelente recordatorio de que debemos de aprovechar visualmente y también tecnológicamente el espacio. Así es, a sus órdenes. Buenas tardes, desde México. Gracias por estar aquí con nosotros, los saludo con mucho gusto, soy Jorge Rubio. Vamos con la información deportiva. Esta noche, a las 20 horas, tiempo del centro de México, la selección mexicana enfrentará a Bosnia-Herzegovina en su primer duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. El estratega Juan Carlos Osorio señaló que no tiene dudas en el ataque tricolor. Será el cuarto enfrentamiento entre mexicanos y bosnios. El saldo favorece a los tricolores con 2 triunfos por un descalabro. Incluso los que no vienen compitiendo y no compiten porque no ha empezado su torneo, como es el caso de la MLS, nuestros tres jugadores, Jonathan, Carlos y Giovanni a mi izquierda, se ven muy bien. Vamos a tener un 11 muy bueno, un muy buen equipo en cancha y tratando de darle privilegio a 3 comportamientos que vamos a trabajar. Partido de ida de la Copa Libertadores en su segunda fase. El equipo venezolano de Carabobo se enfrentó al paraguayo de Guaraní con anotación de Luis del Pino. Al minuto 19, 1-0 ganó el cuadro venezolano. Aquí vemos la anotación de este partido, la anotación de cabeza. En otro partido, Santiago Wanderers se enfrentó al Melgar. Ahí está al minuto 2, Rafael Biotti con el 1-0 y después el empate de Bernardo Cuesta. Entre chilenos y peruanos empataron a 1, mientras que Banfield de Argentina y el Independiente de Ecuador también empataron a 1 con goles de Svitanich y Maximiliano Barreiro al 71 y al 92 respectivamente. Hoy hay más de esta Copa Libertadores en su segunda ronda: Chapecoense contra Nacional y Universidad Concepción contra el Vasco da Gama. En la final de la pelota dominicana, las Águilas Cibaeñas tomaron ventaja de 3-2 con victoria de 5-2 sobre los Tigres del Licey. Posteriormente, en el sexto juego de la serie, que también se jugó ayer, los Tigres ganaron 4-3 y empataron la serie para forzar un séptimo y definitivo juego por el título, que además arrojará al quinto y último participante de la Serie del Caribe 2018. Este día se estará jugando este último partido, Águilas Cibaeñas contra Tigres del Licey, a las 7:35 p.m.
Y los Caribes de Anzoátegui ya tienen definida su rotación de abridores para enfrentar la Serie del Caribe 2018 que se disputará en Jalisco, México, a partir de este viernes. El conjunto oriental contará con con el estelar lanzador Daryl Thompson, seguido por Freddy García, Néstor Molina, en lugar del estadounidense Logan Darnell y el nicaragüense Carlos Teller. En el bullpen tendrán a Ricardo Gómez, César Jiménez, Néstor Molina y Felipe Paulino. El equipo de los Caribes de Anzoátegui partirá a México la madrugada de este jueves con la intención de convertirse en el quinto equipo de la Liga Venezolana Profesional en conquistar la competencia caribeña. Y los alazanes de Granma conformaron también una plantilla que apuesta a la defensiva y al picheo como sus armas principales para enfrentar la próxima Serie del Caribe. Ese equipo estará conformado por 17 jugadores que representaron a Cuba en el pasado Clásico Mundial de Béisbol que se jugó en Japón. Información importante de México y los Juegos Olímpicos de Invierno con Verónica Dávalos de Televisión Educativa de México. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde el Comité Olímpico Mexicano que se ubica en la Ciudad de México. Hace unos momentos fue presentada la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018. México contará con 4 atletas: Germán Madrazo en esquí de fondo, Robert Franco estilo libre y Roberto Dixon y Sara Slepper en esquí alpino. Escuchemos sus reacciones. Nunca en la historia tenemos una persona que va a representar a México en estilo libre. Ahí está la historia. O sea, también yo quiero seguir mis sueños, hacer todo lo que me pueda ir a hacer para entrar a los Juegos Olímpicos. Esa es una buena oportunidad. Se pueden lograr las metas, de que se pueden lograr los sueños, de que no es imposible, de que sí se puede y que siempre se ha podido. Los atletas se encuentran motivados por conseguir la primera medalla para México en unos Juegos Olímpicos de Invierno. El izamiento de bandera será el 7 de febrero y las competencias iniciarán el 9 de ese mismo mes. Para Iberoamérica al Día, Verónica Dávalos. Gracias, Vera. Hasta aquí la información. Regreso con ustedes a Ana Yomar. Muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de miércoles. Que pasen lo que resta del día, pues una divertida mitad de semana. Ana Cristina, antes de poner punto final. Así es, antes de despedirnos, lo dejamos con esta canción que se titula Arrieros Somos, en la voz de Aida Cuevas. Y los esperamos mañana con más información. Y en el camino andamos y cada quien tendrá su merecido. Vas a saber que al fin de tu camino renegarás hasta de haber nacido. Si todo el mundo salimos de la nada y a la nada, por Dios que volveremos.